Este partido lo tendrán que jugar con el cuchillo en los dientes y tienen que hacer respetar su casa. No es bueno resultados tan arrasadores porque detrás de ellos siempre viene la arrogancia y la sobreconfianza. Este arranque de eliminatoria de Colombia ha sido de los mejores en su historia. Le tocará hacer mucha autocrítica a Diniz, que como siga en esta senda negativa, su interinato acabará antes de tiempo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Se acaba de disputar la quinta fecha de las eliminatorias de Conmebol y de a poco se escribe el nombre de las destinadas a disputar el próximo Mundial del 2026. Colombia y Uruguay vencieron la historia ganándole a Brasil y Argentina respectivamente. Venezuela y Ecuador repartieron puntos, como también lo hicieron Chile y Paraguay. Bolivia salió del sótano y por fin hizo respetar su casa. Y la gran derrotada de la jornada fue la selección peruana, que está tocando fondo y necesita una resurrección inmediata. Ya nos estamos aproximando a la tercera parte de esta eliminatoria, y si bien aún falta la mayoría de partidos, ya hay una tendencia marcada de algunas selecciones que será difícil revertir. Por el momento es hora de meternos en la sexta fecha y última de este 2023, próxima a disputarse este martes 21 de noviembre. Veamos cuáles son los 5 enfrentamientos que nos esperan. De cada uno, analicemos el historial en las últimas 4 eliminatorias para identificar las tendencias. Veamos el favoritismo con el que cada selección llega a este encuentro según las casas de apuestas. Y por supuesto, les daré mi pronóstico, con el que también espero el de ustedes, abajo en la caja de comentarios. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. La selección uruguaya consiguió vencer la historia. Por primera vez en la historia de las eliminatorias venció a domicilio a la selección argentina 0-2. Y claramente dio un golpe de autoridad en esta eliminatoria, emitiendo señales que está dando el salto de calidad para el que fue contratado Marcelo Bielsa. Por estadísticas y por trámite del juego, el partido era más para un empate. Pero como bien sabemos, los goles son amores, y esos fueron de los charrúas, que supo ser contundente de cara al arco defendido por el Dibu Martínez, que estuvo invicto hasta ayer. Uruguay llega de dar 2 batacazos. El primero fue ganándole a Brasil, y gracias a este versus la albiceleste llega a 10 puntos, poniéndose segundo a solo 2 de la punta. Uruguay iguala su mejor inicio en unas eliminatorias rumbo a los mundiales del 2002 y 2018, donde también sumó 10 puntos en sus primeros 5 partidos. La selección boliviana por fin pudo sumar puntos y pudo hacer respetar su casa, consiguiendo la victoria de 2-0 frente a la nueva colera, la selección peruana. Ramiro Vaca y Henry Vaca, los autores de los goles. En cuanto a posesión y estadísticas generales del partido, fue un duelo bastante igualado. La diferencia radicó en la eficacia y contundencia de la selección boliviana en el arco rival. Gran inicio del nuevo proceso de la Verde bajo el mando del entrenador brasileño Antônio Carlos Zago, que tuvo la fórmula para sacar a la selección boliviana de esa dinámica negativa que traía. En su 11 titular eligió a 7 jugadores acostumbrados a jugar en la altura y consiguió el objetivo. Moreno Martins fue sustituido en el minuto 76, siendo aplaudido por todo el estadio. Esto debido a su reciente anuncio de retirarse de la selección a sus 36 años. La selección boliviana ascendió a la 9ª posición con 3 puntos y una diferencia de gol de -7. Y por lo menos ya superó su peor arranque en eliminatorias, que fue rumbo al Mundial 2010, cuando culminada la fecha 5 solo sumaba 1 punto. Uruguay recibirá a Bolivia en el Estadio Centenario de Montevideo este martes 21 de noviembre a las 8:30 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio uruguayo en las últimas 4 eliminatorias es absolutamente dominado por los charrúas con 4 victorias. De forma curiosa, los últimos 3 finalizaron con el mismo marcador de 4-2, siendo el último el disputado en septiembre del 2021 con doblete de Arrascaeta, gol de Valverde y Agustín Álvarez, descontado con doblete de Moreno Martins. Como dato relevante del historial de este enfrentamiento en territorio uruguayo en las eliminatorias, es que Bolivia nunca ha ganado y solo le ha podido empatar una sola vez, y fue en el año 1977 rumbo al Mundial de Argentina 78. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Uruguay, darán la irrisoria suma de 1.07. Por el empate, una brutal cuota de 10, y por una victoria boliviana, la salvajada de 23 veces lo apostado. Según lo anterior, los apostadores casi de forma unánime confían en la victoria de los charrúas. La verdad, difícil pensar lo contrario. La historia y la actualidad respaldan completamente a la celeste. Por supuesto, me parece que Uruguay sumará 3 puntos en este partido.
La selección peruana sumó su cuarta derrota consecutiva, esta vez visitando a la selección boliviana cayendo 2-0, una plaza en la que históricamente le ha costado, sumando ya su segunda derrota consecutiva en La Paz. Como lo dije anteriormente, el partido estuvo igualado desde la data, y la diferencia estuvo en la eficacia de la selección boliviana. Perú tuvo incluso la más clara del partido, que fue el doble remate de Brian Reina bloqueado por los zagueros bolivianos. Difícil situación para la selección peruana. El entrenador Juan Reynoso seguramente será despedido y se sumará a la lista de los técnicos descabezados, que ya tiene a 2. Con esta derrota, la blanquirroja baja al sótano de la tabla de posiciones con solo un punto y una diferencia de gol de -7. Con estos números, iguala su peor arranque en eliminatoria. Rumbo al pasado Mundial de Qatar 2022 también sumó solo un punto culminada la fecha 5. Por esto mismo, todavía no hay que dar por muerta a la blanquirroja. Claramente aún le queda margen para reaccionar, pero tendrá que hacer una profunda autocrítica y empezar de inmediato a sumar día 3 en su casa. La selección venezolana empató en su casa sin goles frente a la selección ecuatoriana. Por trámite del juego y por estadísticas, justo marcador, posesión del 50% para ambas y mismos tiros totales. La Vinotinto sigue demostrando que va en serio en esta eliminatoria. El entrenador Fernando Batista está consiguiendo que Venezuela se crea que tiene con qué pelear un cupo directo a la Copa del Mundo. Los 5 partidos que han disputado los han jugado de tú a tú con todas las selecciones y solo perdieron su primer encuentro ante Colombia. La selección venezolana llega a 8 puntos con una diferencia de gol positiva de 3, manteniéndose en la cuarta posición. Con estos números, la Vinotinto firma su segundo mejor inicio de eliminatorias, solo por detrás de la que hizo rumbo al Mundial 2006, donde en la quinta fecha sumaba 9 puntos y ocupaba la cuarta posición. La selección peruana recibirá en su casa a la selección venezolana este martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional a las 9 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio peruano en las últimas 4 eliminatorias está a favor de la blanquirroja con 3 victorias y un empate. El último encuentro rumbo a Qatar fue victoria peruana por la mínima diferencia con gol de Cristian Cueva. Como dato revelador del historial de estas dos selecciones jugando en territorio peruano es que Venezuela nunca ha ganado y solo ha podido empatar en 2 oportunidades en los 9 enfrentamientos que llevan. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Perú pagarían 2.05. Por el empate 3.20 y por una victoria de Venezuela 3.80. Según lo anterior, los apostadores ven como vencedores a los peruanos, aunque no de una manera contundente. En mi pronóstico voy a confiar en la selección peruana. Este partido lo tendrán que jugar con el cuchillo en los dientes y tienen que hacer respetar su casa. Un empate o una derrota ante Venezuela sería resignar gran parte de las esperanzas de revertir su difícil situación. Venezuela evidentemente tiene mejor presente, pero me la juego por Perú por su necesidad y por su condición de vencer o morir. La selección ecuatoriana empató sin goles de visita ante la selección venezolana. Como lo dijimos anteriormente, por trámite y por data fue justo marcador. Ecuador tuvo un gol, pero fue bien anulado. Teniendo en cuenta el crecimiento de la Vinotinto, fue un buen resultado para la tricolor, que sigue sumando por fuera de casa. A pesar de la sanción de FIFA, se le sigue viendo como gran favorita a ocupar los cupos directos de la clasificación. En todos los partidos se le ha visto sólida, incluso en su única derrota versus Argentina, donde recordemos perdió en el último cuarto del juego con el tiro libre de Messi. Ecuador suma 5 puntos y tiene una diferencia de gol de +1 y se mantiene en la sexta posición. Si tenemos en cuenta su mejor arranque en una eliminatoria, está lejos de ese puntaje. Recordemos que su mejor inicio fue rumbo al Mundial del 2018, donde sumaba 13 puntos en los primeros 5 partidos. Aunque hay que tener en cuenta que realmente en esta campaña ha sumado 8 puntos, pero le quitaron 3 por sanción. La selección chilena se dio puntos en su casa empatando sin goles frente a la selección paraguaya. Por trámite y por estadísticas, la roja mereció la victoria. Sin embargo, no pudo encontrar el camino del gol en un encuentro que tuvo 2 expulsados, Robert Rojas de Paraguay y Víctor Méndez en Chile. Teniendo en cuenta que Paraguay es rival directo, la roja firmó un mal negocio en esta jornada, y máxime cuando lo disputó en su estadio, donde es sabido que no hay que ceder puntos. Esta selección chilena da bríos de buen fútbol, pero este debe de ir acompañado de buenos resultados.
pero de momento presentan números mediocres. Suman 5 puntos teniendo una diferencia de gol de -3, ocupando la 8ª posición. Este inicio de campaña está siendo de los peores de la Roja, solo superado por el Hecho rumbo al Mundial 2002, cuando sumaron apenas 4 puntos en las primeras 5 jornadas. La selección ecuatoriana recibirá en su casa a la selección chilena este martes 21 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 6:30 de la tarde hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio ecuatoriano en las últimas 4 eliminatorias está a favor de la tricolor con 3 victorias y un empate, siendo este último el más reciente que se disputó en septiembre del 2021 donde no hubo goles. Como dato revelador del historial de estas dos selecciones jugando en territorio ecuatoriano es que Chile no gana desde el año 1977. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 78, es decir, hace 45 años. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Ecuador pagarían 1.62, por el empate 3.75 y por una victoria de Chile pagarían 5.50. Según lo anterior, los apostadores confían plenamente en la victoria ecuatoriana. En mi pronóstico, confío también en que la tricolor sumará 3 puntos en su casa. De local, Ecuador es fuerte y Chile de visita ha dejado mucho que desear. La selección paraguaya hizo un gran negocio de visita ante la selección chilena empatando sin goles. Un gran negocio porque claramente la Roja mereció el triunfo, pero para fortunio de los guaraníes no fue contundente en la definición. El naciente proceso de Daniel Garnero se le sigue dando los resultados, sumando de a 3 en casa y 1 de visita, en una tendencia que si la logran mantener serán uno de los clasificados directos. Sin embargo, desde lo futbolístico no se le ve solidez como para considerarla como una de las integrantes del top 7 al final de la eliminatoria. Deberán mejorar porque no siempre la suerte estará de su lado. Paraguay llegó a 5 puntos con una diferencia de gol de -1, ocupando la 7ª posición. Este inicio de campaña es el segundo peor que ha tenido la albirroja, solo superado por el que hicieron rumbo al Mundial 2014, donde en las primeras 5 fechas solo sumaron 4 puntos. La selección colombiana se sacudió de su tendencia mediocre de empate tras empate y le ganó en su casa a la selección brasileña por 2-1. Un resultado histórico ya que por primera vez le gana la canariña por eliminatorias. Brasil empezó ganando el juego muy temprano a los 4 minutos y pintaba muy mal para Colombia. Sin embargo, los cafeteros no perdieron la cabeza y tuvieron el aplome necesario para empatar y remontar el partido, aprovechando su mejor tramo en el juego que fue entre los minutos 70 y 80. Por trámite y por estadísticas, el partido era más para un empate que para la victoria colombiana, pero la diferencia estuvo en la eficacia de la tricolor en el arco rival. Fuera del gol, Brasil tuvo 2 ocasiones claras que desperdició y al final le hicieron falta. Sin embargo, tampoco se puede hablar de que Colombia no merecía el triunfo, porque sí lo buscó más que su rival. Tuvo 10 disparos al arco frente a los 3 de Brasil. La selección cafetera llegó a 9 puntos con una diferencia de gol de +2. Este arranque de eliminatoria de Colombia ha sido de los mejores en su historia, igualando al de rumbo al Mundial 2010, donde también sumaron 9 puntos en los primeros 5 partidos, y un punto por debajo de su mejor campaña, que fue rumbo al Mundial 2014, donde sumó 10 puntos en las primeras 5 jornadas. La selección paraguaya recibirá a la colombiana este martes 21 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco a las 8 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones en las últimas 4 eliminatorias jugando en territorio paraguayo ha sido a favor de la selección cafetera con un empate y 3 victorias. El último fue el empate a un gol que se disputó en septiembre del 2021, con anotaciones de Antonio Sanabria y Juan Guillermo Cuadrado. Como dato revelador del historial de estas dos selecciones jugando en territorio paraguayo, es que la selección guaraní no gana desde hace 26 años. Su última victoria fue en abril de 1997 cuando ganaron 2-1. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Paraguay pagarían 3.3, por el empate 3.1 y por la victoria de Colombia 2.25. Según lo anterior, los apostadores confían en la victoria de la selección colombiana, aunque no de una forma contundente. En mi pronóstico doy vencedora a la selección cafetera. La historia y su presente futbolístico la avalan para sacar los 3 puntos en Asunción. Llegan de un empujón anímico importante por haberle ganado a Brasil, pero tendrán que mantener la humildad para no menospreciar a la albirroja, que está necesitada de buenos resultados en su casa. La selección brasileña sufrió otra pesadilla más, esta vez cayendo de visita con Colombia con un marcador de 2-1.
Primera vez que pierde ante Colombia por eliminatoria y primera vez que vemos a esta selección verde amarela con un inicio de campaña tan mediocre. Como lo repasábamos anteriormente, por trámite y por estadística, el partido era más para un empate. Pero Brasil no cobró las dos ocasiones claras más que tuvo y eso lo condicionó. Fernando Diniz, el recién campeón de la Copa Libertadores, tiene excusas válidas. Su proceso apenas inicia y tuvo bajas sensibles como la de Neymar, Casemiro, Richarlison, entre otros, a los que por ejemplo se sumó Vinicius Jr., que salió del partido a los 27 minutos. Sin embargo, Brasil es Brasil y ayer salió con un 11 superior a Colombia, que para su infortunio solo se demostró en el cuarto minuto del partido con el primer gol. Le tocará hacer mucha autocrítica a Diniz, que como siga en esta senda negativa, su interinato acabará antes de tiempo. La canareña se estancó con 7 puntos y una diferencia de gol de +2, bajando a la quinta posición. Este ha sido el peor arranque de Brasil en una eliminatoria. Sus peores comienzos habían sido rumbo a los mundiales del 2002, 2010 y 2018, donde las primeras 5 fechas sumaban 8 puntos. La selección argentina dio su primer paso en falso y perdieron su invicto. Un invicto que lo tuvo en toda la eliminatoria rumbo al Mundial 2022. La albiceleste no perdía por eliminatoria desde marzo del 2017, cuando cayó de visita ante la selección boliviana. Y nunca en la historia había perdido en casa frente a la selección charrúa en eliminatorias. Como lo dijimos anteriormente, por trámite y estadística el juego era más para un empate, pero Argentina no tuvo claridad en el último cuarto de cancha. Y ahí radicó su derrota porque su rival sí la tuvo. Hasta esta quinta fecha, Argentina se estaba paseando en esta eliminatoria. Pero esta derrota la aterriza y de seguro le hará bien. No es buenos resultados tan arrasadores porque detrás de ellos siempre vienen la arrogancia y la sobreconfianza. Dos enemigos cuando los partidos importantes lleguen, como por ejemplo serán los de la Copa América en junio próximo. La albiceleste sigue líder con 12 puntos y una diferencia de gol de +5. Y estuvo a una victoria de igualar los mejores arranques históricos de la eliminatoria culminada la fecha 5. El propio que hizo en 2002 cuando sumó 15 puntos y el que hizo Brasil rumbo al Mundial 2022 también con 15 puntos. La selección brasileña recibirá a la Argentina este martes 21 de noviembre en el Maracaná a las 9:30 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio brasileño de las últimas 4 eliminatorias ha sido a favor de la canariña con 3 victorias y un empate. El último fue en noviembre del 2016, rumbo a la Copa del Mundo del 2018, donde ganó 3-0 con goles de Coutinho, Neymar y Paulinho. Recordemos que rumbo a Qatar, este partido lo suspendieron las autoridades brasileñas, y posterior ninguna de las dos selecciones estuvo interesada en disputarlo. Y rumbo a Brasil 2014 no se jugó por la clasificación anticipada de Brasil. Como dato revelador del historial de estas dos selecciones jugando en territorio brasileño, es que Argentina, como las demás selecciones, nunca le ha ganado por eliminatorias a la canariña. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Brasil darían 2.63, por el empate 3.20 y por una victoria de Argentina 2.70. Según lo anterior, los apostadores están supremamente confundidos con este partido. Las cuotas tienen muy poca diferencia y le dan un leve favoritismo a Brasil. En mi pronóstico me la juego y le daré la victoria a la selección argentina. Si bien por presente futbolístico es lógica esa predicción, por la historia no lo es. Recordemos que nunca ninguna selección en condición de visita le ha ganado a Brasil por eliminatoria, pero me parece esta puede ser la primera vez. En la caja de comentarios, por favor dinos tus pronósticos de los 5 partidos y dime en cuál partido se puede dar la gran sorpresa de esta fecha 6. Como siempre les digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.